Hola, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Este vídeo va a ser un curso introductorio a Terraform y lo vamos a estructurar en dos vídeos. Y poco más que decir, vamos a ello. Vale, Joan, para adentrarnos a Terraform tenemos que entender primero qué es el concepto de infraestructura as code. Pero para entender el concepto de infraestructura as code tenemos que tener claro a qué nos referimos cuando hablamos de infraestructura, ¿no? Entonces, la infraestructura en el sector tecnológico pues, se refiere a todos esos sistemas físicos o virtuales que son fundamentales para la ejecución de la tecnología, de los servicios, de todos esos procesos que se van a ejecutar en una organización. Podemos hablar de distintos tipos de infraestructura, ¿no? Podemos referirnos a una infraestructura tradicional, como hemos hablado muchas veces, donde directamente para aumentar la capacidad de almacenamiento tienes que ir manualmente y añadir ese módulo de almacenamiento. Pero también podemos hablar de una infraestructura más virtual, que es a la que estamos acostumbrados a Joan y yo, que es en el cloud, ¿no? Toda esa configuración de la infraestructura puede hacerse bien a través de la propia UI que te proporcionan ellos, de una manera igual de manual que se haría antes, o entramos en el concepto de infraestructura as code, que, valga la redundancia, es definir tu infraestructura en código. La administración manual de la infraestructura es muy propensa a errores, es muy propensa a que cuando tenemos una infraestructura muy grande, un pequeño cambio puede desencadenar un problema grave y muy difícil de revertir. Es muy difícil de tener claro cuál es el estado, ¿no? La definición de lo que tienes configurado en tu infraestructura. Con el tiempo es muy fácil que cosas que has hecho manuales, pasos manuales, se pierdan porque solo quien lo ha hecho sabe qué pasos ha seguido y es muy difícil de modificar, de escalar. Entonces, la infraestructura as code nos proporciona una solución muy buena a todos esos problemas, ya que teniendo en código nuestra infraestructura, pues podemos duplicar entornos muy fácilmente, podemos comparar la infraestructura que tenemos con los cambios que ha habido en el código que define la nueva infraestructura, por lo que nos da muchas ventajas de escalabilidad, de mantenibilidad. Además, nos permite tener un control de versiones con cualquier otro código que tenemos de otros lenguajes más tradicionales con un repositorio Git. Nos permite a muchos desarrolladores trabajar al mismo tiempo e incluso aplicar pues, las típicas prácticas de DevOps de hacer testing, de hacer continuous deployment y de tener una buena visibilidad de nuestra infraestructura. Y, Joan, hay distintos lenguajes, ¿no? De infraestructura as code, porque, por ejemplo, tenemos AWS CloudFormation, que es el servicio, bueno, no es un lenguaje, es un servicio de infraestructura como código que proporciona Amazon. Tener en cuenta que esos son servicios, son herramientas de infraestructura as code, no lenguajes, porque es todo un conjunto. Normalmente esas herramientas ofrecen pues una manera de comparar lo que ya tenemos con lo que estamos implementando nuevo, que Joan ya lo explicará. También nos ofrecen una CLI que nos da ciertas herramientas para comprobar, para probar antes de aplicar esos cambios. Entonces, es todo un sistema de herramientas y además tiene su sintaxis, que es donde definimos el código que se convertirá en nuestra infraestructura. Tenemos el Azure Resource Manager, que es el que te proporciona Azure. Luego, el de Google Cloud Deployment Manager, que lo mismo para Google. Y luego, pues, bueno, hay Terraform, ¿no? Y diréis, ¿por qué Terraform? Si los propios clouds te proporcionan su propio servicio de infraestructura as code. Pues justamente porque Terraform es agnóstico del cloud. Terraform solo depende de que tenga sus proveedores que le ofrezcan esas APIs. Entonces, que Terraform no dependa de un cloud lo hace muy potente porque además hay muchos recursos de infraestructura que a veces no son directamente relacionados con el cloud, como podría ser, por ejemplo, usuarios de GitHub, un repositorio de GitHub o recursos de Datadog en caso que queramos tener alertas también definidas como infraestructura, como código directamente asociadas al servicio de Amazon que tenemos implementado. Entonces, eso hace que Terraform sea una herramienta súper utilizada y que tenga proveedores, que ahora Joan nos explicará que son de la mayoría de los clouds, y que sea súper versátil, súper mantenible y que hace que sea pues, una herramienta muy potente. Pues muchas gracias, Martí, por la explicación. O sea, creo que ha quedado súper claro por qué es importante la infraestructura as code, de dónde viene y qué soluciona Terraform respecto a las otras alternativas que ya hay actualmente.
Pues nada, vamos a ver Terraform un poco más en profundidad. Vale, pues vamos a entender cómo funciona Terraform. Aquí os he traído unos dibujitos. Si nos fijamos en la parte de la izquierda, yo definiría Terraform que está compuesto por dos elementos principales, el core, ¿no? Y los providers. Yo creo que es mucho mejor empezar entendiendo qué es un provider, ¿no? Un provider yo lo definiría como un traductor que nos permite que Terraform interactúe con diferentes plataformas, como puede ser AWS, Google Cloud o, por ejemplo, Datadog si queremos crear alertas. Si venís del mundo de los software, también lo puedes ver como una librería, ¿no? Es un sitio donde se definen, pues, recursos, en este caso, que para crear estos recursos, pues interactúa con una API de estos servicios. Y entonces está el Terraform Core, que el core básicamente es el encargado de gestionar esta interacción, ¿no? El encargado de utilizar los proveedores para crear estos recursos. Vamos a entender un poco cuál sería el proceso para poder utilizar Terraform. Empezaríamos como developers, aquí he hecho un dibujito, Martí, de nosotros. Como developers de Terraform, pues nosotros escribimos ficheros de configuración de Terraform, ¿no? Eso sería el primero. ¿Qué quiere decir eso? Pues que escribo, por ejemplo, un fichero de configuración donde declaro un recurso que sea, por ejemplo, una máquina virtual en un cloud, ¿vale? Este sería el primer paso. Una vez hemos escrito ya nuestros ficheros de configuración de Terraform, lo siguiente sería planificar. ¿Y qué es eso de hacer un plan? Pues no deja de ser una visualización de los cambios que vamos a hacer. ¿Qué quiere decir eso? Pues, por ejemplo, si voy a crear una instancia o una máquina virtual, va a salir ahí. Vas a crear una máquina virtual. O si la voy a eliminar, pues la vas a eliminar. O si voy a cambiar una cosa, pues vas a cambiar eso. Pero eso no se lleva a cabo. O sea, no deja de ser como una forma de ver lo que va a pasar. Si luego, lo que viene después, aplicamos estos cambios, ¿no? Que sería el último paso. El último paso es aplicar estos cambios. Y cuando aplicamos estos cambios, lo que estamos haciendo al final es utilizar estos proveedores para interactuar con el cloud que vemos aquí y provisionar o eliminar recursos en el cloud, ¿no? Un concepto muy importante en Terraform es el estado. No he hablado de él porque quería dejarlo para el final, porque luego vamos a profundizar más. ¿Qué es el estado? Pues el estado no deja de ser un reflejo de la infraestructura que tenemos. O sea, Terraform, todas las cosas que hacemos las guarda en un estado. Imaginaos ese estado como una base de datos, un fichero, donde sale exacto cómo está nuestra infraestructura. Probablemente os preguntaréis qué diferencia hay con los ficheros de configuración. Pues hay bastante, porque en verdad en el estado se guarda mucha más información que puede no estar reflejada en el código de nuestros ficheros de configuración. Entonces, cuando hacemos un plan, lo que hace Terraform es, con el estado actual que tenemos y los cambios que hemos hecho en nuestros ficheros de configuración, identifica las cosas que tiene que hacer, si tiene que eliminar o crear cosas. Sé que es complejo y lo he hecho muy a ligera, pero ahora vamos a profundizar un poco más. Vale, entonces, como he dicho en la diapositiva anterior, Terraform utiliza un estado para guardar el estado que tienes en tu infraestructura, ¿vale? Puedes imaginarlos como queráis, es una base de datos, un fichero. En verdad, es un fichero con un formato, ¿vale? Pero lo importante es entender que guardamos el estado de nuestra infraestructura en un sitio, ¿vale? Partiendo de esto, cuando ejecutamos un plan, un apply que hemos visto antes, lo que se hace siempre es, primero de todo, refrescar el estado. ¿Por qué? Por si ha habido algún cambio que no hemos detectado o cualquier cosa, lo que hace Terraform es ir al cloud o al provider, ¿no? Tenemos providers, ¿no? Pues va al provider y mira si ha cambiado algo el estado y lo actualiza. Así, el estado está en la última versión, vamos a decirle. Entonces, partiendo que tenemos ya la última versión de nuestro estado y actualizado, lo que hace es comparar el estado con los ficheros de configuración que hemos programado. Así, luego Terraform puede proponer acciones o cambios. ¿Qué quiere decir esto? Pues proponer añadir cosas, crear recursos, crear máquinas. Por ejemplo, en el estado había una base de datos, pero es que en el fichero de configuración ya no está. Entonces, voy a destruirlo. O en el estado había la versión de Postgres 14, pero los ficheros de configuración hay la versión 15. Entonces voy a modificarlo o hacerlo que
diga el provider que se tiene que hacer en esos casos, ¿vale? Y ahora seguramente os estáis preguntando todos, y Martí también, porque nunca ha programado Terraform. ¿Cómo se programan estos ficheros de configuración? Porque, claro, ya hemos entendido un poco todo cómo funciona, pero ¿cómo se programa esto? ¿Cómo se escriben estos ficheros de configuración? Pues vamos a verlo. Antes de entrar en esta dispositiva y explicar lo que hay, tengo que explicar que Terraform soporta varios tipos de programación, vamos a decirle. Tú puedes usar programación declarativa, ¿no? Tú declaras, pues yo, no sé, como en un objeto declaro que tengo una máquina, una instancia, una máquina virtual o una base de datos, ¿no? O también soporta utilizar cualquier lenguaje de programación. Porque Terraform tiene como librerías de, por ejemplo, en Python o en Go no sé, pero yo he utilizado en Python, pero seguramente sí, en varios lenguajes de programación y tú también puedes utilizar estas librerías para provisionar recursos, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar bastante más en la declarativa, que es la que yo y Martí hemos utilizado más, aunque os traigo un ejemplo que vais a ver con Python para que veáis cómo funciona también, ¿vale? En esta diapositiva está en formato declarativo. Cuando programamos en Terraform en formato declarativo, lo que tenemos es un fichero que se llama, por ejemplo, en este caso, example.tf, y dentro de este fichero declaramos declarativamente varias cosas, ¿no? ¿Vale? Si os fijáis, es separado, hemos hablado antes de providers, ¿no? Y os he dicho que un provider podría ser como una librería, ¿no? Pues entonces lo que estoy haciendo aquí es declarar un provider que es AWS de la región de Estados Unidos, ¿vale? Eso es lo menos importante, pero yo haría el símil de esto como, por ejemplo, un import en Python, import AWS, ¿vale? Sería el símil. Estamos declarando el proveedor para poder utilizar recursos de este proveedor. Recursos normalmente es lo que se declaran en Terraform. Tú declaras recursos que pueden ser tanto máquinas virtuales, puede ser un packet de S3, puede ser una base de datos, podría ser un usuario en GitHub, un repositorio en GitHub, todas las cosas que los proveedores crean que tenga sentido que sea un recurso, ¿vale? Si os fijáis, los recursos que estamos declarando, por ejemplo, aquí donde pone resources, es en formato declarativo, ¿no? Estamos declarando que una instancia am, que se llama example, digamos, y el tipo es este, ¿no? Pero no estamos declarando un objeto programando en Python, este lenguaje, si os fijáis, es muy declarativo, ¿no? Podemos decir que es como si tuviéramos JSONs aquí especificados y luego Terraform coge eso y lo crea, ¿vale? Por último están las versiones. Si habéis programado, y yo es que tengo bastante background en software, casi todos los proyectos que tenéis un sitio donde declaramos las librerías y las versiones. Por ejemplo, en Python puede ser el requirements.txt, ¿no? O en Node el package.json. Pues esto sería el símil de Terraform. Declaras todos los providers que utilizas, en este caso Amazon, y las versiones. No deja de ser esto que tiene que estar presente también en este caso en el formato declarativo. Vale, pues ahora aquí tenemos el fichero de configuración que os he enseñado antes, pero en formato real. Si os fijáis, esto se puede estructurar de muchas formas, en diferentes ficheros y tal, pero yo lo he puesto todo en el mismo fichero que se llama example.tf, lo mismo que habéis visto antes, donde tenemos en el principio las versiones, digamos, ¿no? Aquí tenemos la versión de AWS 5.78, luego declaro el provider, ¿no? Aquí declaro que voy a utilizar AWS. Y por último, pues un recurso de AWS, que es una instancia, ¿vale? Si tiramos para atrás y recordamos, ¿no? ¿Qué es lo primero? Escribir el fichero de configuración. Aquí lo tenemos. El siguiente paso, ¿qué es? Hacer un plan, ¿no? Planificar los cambios, ver una visualización de los cambios que van a pasar, ¿vale? Pues vamos a hacerlo. Déjame que haga un pequeño corte, porque como sabéis, las cosas en el cloud son caras y tienes que tener cuentas o tener una cuenta en AWS o en GitHub, que podríamos haber tenido un ejemplo así. Pero creo que es muy interesante, si sobre todo queréis jugar en eso y empezar a aprender, tener una forma fácil y rápida de poder probar las cosas sin tener que pagar ni tener que crearme una cuenta en AWS o en Google Cloud y todo esto. Y esto se llama Local Stack. ¿Qué es Local Stack? Pues Local Stack, si queréis saber qué es, ir a nuestro vídeo que hicimos explicando Local Stack y darle like y suscribiros. No. Y Local Stack lo que hace es simular un entorno de AWS en local.
O sea, soporta como la interacción de la API y crea recursos ficticios, por así decirlo. Así nos sirve para probar. Y yo os he dejado aquí un proyecto documentado para poder probar Terraform sin tener que tener una cuenta de AWS ni nada, ¿vale? Entonces, para ello voy a levantar primero local stack, que lo tenéis en Docker Compose y solo tenéis que ejecutar este comando de aquí, ¿vale? Lo vamos a dejar corriendo en background. Vale, Docker no está en función. Nunca tengo Docker corriendo cuando tengo que hacer un vídeo. Perfecto, ya tenemos a local stack corriendo en background. Lo siguiente es un paso que no lo he puesto en el dibujo porque creo que no es tan importante para entender las cosas básicas de Terraform, pero tú siempre que creas un proyecto de Terraform o una carpeta de Terraform con ficheros de Terraform, tienes que inicializar la configuración de Terraform, por así decirlo. ¿Qué quiere decir eso? En verdad lo que hace es inicializar el estado, crear, bajarse los proveedores, ¿no? Es como un poco como hacer, por ejemplo, en Python, pip install los requirements, ¿no? Sería un poco la similitud, un poco. Entonces, para que tengáis en cuenta, siempre tenéis que tener el proyecto inicializado. No quiero entrar en detalles, pero estos comandos que veis aquí, lo importante es lo que hay al final, ¿no? Que es el init, en este caso el plan y el apply, ¿vale? Todo lo que hay antes y detrás es porque utilizo Docker, utilizo el local stack y por eso aquí pone tf local, pero en verdad sería como hacer Terraform init si utilizas Terraform de verdad, Terraform plan, ¿vale? Pero como estamos en este entorno de simulación con local stack, hay que utilizar ciertas cosas, ¿vale? Solo para que lo sepáis. Entonces, vamos a hacer el init primero, ¿vale? Estamos iniciando ahora el proyecto de Terraform. Perfecto, ahora ya tenemos el proyecto inicializado. Vamos a hacer la planificación. Entonces, ¿qué tendríamos que ver ahora? Si os acordáis, hemos especificado en el fichero de configuración que queremos tener un recurso que es una instancia de AWS. Entonces, debemos ver, que ahora lo miraremos, que nos dice que su plan es crear una máquina, una instancia de C2, ¿vale? Vamos a mirarlo. Vale, como veis, Terraform nos dice, vale, las acciones que voy a hacer son las siguientes. Crear, obviamente, porque solo estamos creando una cosa, no estamos ni quitando ni modificando, ¿no? Pues entonces aquí dice, vale, pues se creará una instancia example, la cual, la única cosa que hemos especificado nosotros era el tipo, ¿vale? Vamos a buscarlo. El tipo que está aquí, T2 micro, ¿vale? ¿Qué son todas las otras cosas? Pues estos proveedores, como he explicado, lo que hacen es pues poner valores por defecto, ¿no? Si por ejemplo, el usuario en cuestión que soy yo que utiliza este recurso del proveedor de AWS no especifica pues la AMI, que es el tipo de imagen, por ejemplo, o la zona, la región, todas esas cosas, por defecto hay valores que veis aquí o se sabrán luego. Por ejemplo, ¿qué se puede saber luego? Pues el ID que tendrá en Amazon. No lo sabremos hasta que nos creamos esto. Y, y aunque nosotros no lo especifiquemos, todo eso se va a guardar en el estado, que es lo que he hecho antes. El estado, aunque no lo parezca, tiene muchas más cosas que en nuestro fichero de configuración no tiene por qué estar. ¿Vale? Entonces, el proceso sería lo siguiente, verificar que lo que está planificado es correcto y estamos de acuerdo. Si estamos de acuerdo y estamos seguros de que queremos aplicar estos cambios, lo único que nos quedaría es hacer lo mismo, pero con apply. Sí, sí. Entonces, en el apply vamos a ver exactamente el mismo resultado. Si os fijáis aquí, es exactamente el mismo resultado de un plan, porque no deja de ser un plan, pero nos va a decir si queremos aplicarlo. Y solamente si escribimos yes, exactamente yes, se va a hacer todo esto. Vamos a darle que sí, que queremos hacer todo esto. Y como veis, está creando, ahora está interactuando con el cloud en cuestión, que en este caso sería AWS ficticio, es el que he rebuscado, pero el local stack. Y aquí nos dice que todo se ha creado correctamente. Y bueno, esto es una demo muy simple, pero creo que escenifica y explica muy bien cómo funciona y cuáles son los pasos a seguir para crear recursos con Terraform. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, nosotros ahora decimos, queremos eliminar este recurso, ¿no? El que justo acabamos de crear. Pues si volvemos a aplicar, deberíamos ver que nos planifica que va a eliminar un recurso. Y además, si os fijáis, ¿ves? Aquí nos dice Terraform will perform the following actions, ¿no? Va a destruir esta instancia.
Si os fijáis, ahora los valores que nos salen del recurso ya están completados. Por ejemplo, el ARN, que es el identificador de AWS, o la región, por ejemplo, las public IPs o las IPs privadas, ¿no? Ya está todo completado porque como se ha creado, ya sabemos toda esa información y ya está guardada en nuestro estado. Y ahora nos sugiere de eliminarlo, pues lo vamos a eliminar y ya está. Vale, mientras se está eliminando, como he dicho antes, Terraform también soporta utilizar lenguajes de programación para hacer lo mismo que declarativamente, ¿no? Yo os he puesto aquí un ejemplo, si vais en la carpeta 2 de CDK Example, que os lo voy a enseñar muy rápido y os he dejado los comandos para si queréis jugar con ello, ¿vale? Pero solo que quiero que veáis que, por ejemplo, pues podéis crear una clase, que esta clase también declara un proveedor y crea una instancia y luego, pues programáticamente, pues puedes, por ejemplo, aquí está como stack, ¿no? No sé cómo funciona porque no somos expertos utilizando lenguajes de programación, ¿eh? Pero entiendo que la gracia es, de forma programativa, pues crear la infraestructura, ¿no? Y es seguro que tiene beneficios y si os entráis a jugar con ello, pues si vais al README os he dejado los comandos para poder hacerlo. Esto básicamente crea una imagen, luego se crea un contenedor que entras dentro del contenedor con una terminal y dentro de la terminal ejecutas este último comando. Esto no deja de ser esto va a ser el plan y vais a decir si queréis desplegarlo o no queréis desplegarlo. Os dejo este ejemplo aquí para si queréis jugar y nada. Y también así veis las dos formas que tiene Terraform de utilizarse. Bueno, y vamos a dejar este episodio por aquí. En el siguiente episodio, Joan, veremos un poco cuáles son los distintos bloques y qué sintaxis nos ofrece Terraform para distintas dinámicas. Vamos a profundizar un poco más en el state management, que esa parte del estado a la que has hecho bastante énfasis, veremos que es más importante y nos da unas opciones muy guays. Y también, Martí, vamos a ver herramientas que existen o que podemos llegar a hacer con Terraform aplicándole prácticas de CI/CD, de DevOps muy chulas y los beneficios que nos aporta. Y nada, hasta aquí el primer vídeo del curso de Terraform. Espero que os guste y que os aporte mucho valor. Vamos a decir lo típico que dicen todos los youtubers de dale like y suscríbete. Y nada, hasta aquí, nos vemos en el siguiente vídeo.